Les damos la bienvenida a este ciclo de charlas desde la Universidad Nacional de Río Negro, en el sur de la Argentina. Somos integrantes de un proyecto de investigación abocado a indagar en los abordajes más difundidos para el trabajo de la voz en escena. Así es que nos concentramos en Cicely Berry, Roy Hart, Christine Linklater, Patsy Rodenburg, Eugene Rabine y Arthur Lesac. Esto fue muy interesante, inspirador, y también pronto nos llamó poderosamente la atención el hecho de que todos fueran trabajos provenientes de Europa y los Estados Unidos. Y nos preguntamos por qué no aparecía ninguna referencia regional con el mismo nivel de difusión. Así es que, cerrando este proyecto, invitamos a colegas de Latinoamérica para que nos ayuden a pensar acerca de este tema, con eje en lo territorial situado y en diálogo con nuestras corrientes culturales. Hoy estamos con Luis Aros. Bienvenido, Luis, que nos recibe desde Santiago de Chile. Él es fundador y director del Núcleo de Investigación Vocal, NIV. Desde allí organizó durante la pandemia el ciclo de charlas Corredor Latinoamericano de la Voz. Muy interesante ciclo, y justamente con este nivel regional. Es doctor en artes, mención en estudios y prácticas teatrales de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en estudios de la voz en The Royal Central School of Speech and Drama, University of London, y actor de la Universidad de Chile. Gracias, Luis, por aceptar la invitación. Te hago la primera pregunta, así general, como para empezar esta charla. ¿Qué fue lo que te motivó, lo que te interesó dentro del amplio espectro expresivo de lo teatral, al enfocarte en lo que es la voz en la escena? Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar acá compartiendo con colegas. Sí, siempre es muy bueno situar estos temas de conversación y ponerlos como en relevancia. ¿Sabes que lo mismo me pregunté cuando estaba escribiendo la introducción de mi tesis doctoral? Fue, ¿Cuál fue el disparador que me llevó a trabajar sobre la voz durante todo este tiempo? Y creo que tiene que ver con un entendimiento sonoro del teatro, finalmente, con un entendimiento que pasa por, por tratar de como comprender y armar mundos posibles que se articulan desde la escucha y desde las sonoridades como un espacio alternativo a la creación teatral. Muchos compañeros y compañeras entraban desde el cuerpo, o desde el fenómeno de la representación. A mí siempre me llamó mucho la atención, o me sentía más cómodo en el espacio de lo sonoro. Yo creo que ahí hay algo como, no sé, algo disparó. Uh-huh, uh-huh. Ok, gracias. Esto nos interesa como para ver eso, ¿no? Ponerlo un poco en relación a lo que nos pasa a nosotros con la voz, y también, bueno, hay preguntas que hemos pensado como para hacerles a todos, y ahí establecer también un poco quizás algunas referencias que nos van a ir llevando después específicamente a lo regional. Entonces, a lo largo de tu formación, te hago también esta próxima pregunta y después abrimos, ¿no?, al resto del grupo. A lo largo de tu formación te relacionaste con, y sé que sí, con algunas de las técnicas estas que nombrábamos como reconocidas de la voz para la escena. Sí, o sea, mi camino en la voz me llevó a trabajar, por ejemplo, con Cicely Berry cuando estaba estudiando en Londres. Creo que fue uno de los últimos cursos que se murió ella un par de años después de que yo estaba trabajando con ella. Eh, pero como tratando de unir ambas preguntas, mi camino de la voz empezó con una profesora alemana que me empezó a mostrar cómo esta idea como de entender el teatro bajo una práctica más performativa de lo vocal, que superaba, ¿no?, o que iba un poco más allá de la idea técnica sonora de la voz, ¿sí? Entonces, ahí algo en mí hizo un clic que me llevó a tratar de seguir preguntándome o buscando otro tipo de disparadores para entender la práctica creativa desde lo sonoro, ¿sí? Y no la voz como simplemente una técnica que soluciona o va al rescate del fenómeno actoral a través del lenguaje o a través del canto, o a través de la palabra, etc. Entonces, en este viaje
fui a Inglaterra a estudiar este magíster en estudios de la voz y bueno, luego ya podemos conversarlo, ¿no? Inglaterra es la cuna de los estudios de la voz en términos, no solo como hoy día entendido desde los estudios de performance o filosóficos, sino que también desde la pedagogía y desde la práctica teatral. Y ahí, estando en este magíster en particular, tuve la suerte de estudiar con Christine Linklater, con Cicely Berry y también bueno, con otras tradiciones como Frankie Armstrong, con Barbara Hausman, con Catherine Fitzmaurice también. Tuve distintos cursos con este tipo de ya eminencias, ¿no? Como que, que han marcado pautas sobre distintos tipos de técnicas y metodologías de enseñanza de la voz para las artes de la representación. Eso. Bueno, sigo yo. Hola, buen día, Luis. Muchas gracias Hola, por Gustavo. tu presencia. Bueno, justamente como comentaba Flavia al principio, nos interesa repensar todo este recorrido que venimos haciendo, investigando y referenciándonos en estos grandes nombres y maestras y maestros y corrientes, anclarlos un poco en nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Entonces, nos interesa tu recorrido en cuanto a artista, pedagogo, actor chileno, que abreva de estas fuentes, pero desde su propio territorio, ¿no? Entonces, en ese sentido, te queríamos preguntar puntualmente en relación a Berry, a Linklater, bueno, en tu concepción de la voz, en tu trabajo con la voz, en qué cosas sentís que estás continuando con ese trabajo, con esas líneas, y en qué aspectos te diferenciás, ¿no? Si podés establecer ahí como esas similitudes y diferencias. Bueno, yo creo que todas estas maestros y maestras que han establecido ciertas metodologías en torno a la enseñanza de la voz tienen algo muy valioso que es el poder de sistematización de un método. Creo que ahí radica la grandeza de los maestros y maestras como vocales, ¿sí? Digo esto porque finalmente el cuerpo y la voz es uno, ¿no? Y los distintos acercamientos para su enseñanza o el desglose en el teatro dependen de las necesidades que tiene un contexto sociopolítico, sociocultural, el contexto histórico y las prácticas que son más situadas de cada contexto y en cada región. Cada región necesita su propio contexto. Entonces, la maestría de estos seres que han desarrollado, ¿no?, este tipo de metodologías es poder, insisto, sistematizar métodos de aprendizaje. Mi acercamiento hacia ellos fue entender aquello, como entender que cómo sistematizar las prácticas de aprendizaje o las prácticas de enseñanza de la voz en un contexto particular, que en este caso es el inglés, ¿no?, como en un contexto anglosajón. Y la pregunta ahí está en pensar en cómo, no en el traslado, sino que en cómo contextualizar nuestras propias prácticas académicas y poder sistematizar y elevar las prácticas, y elevar los sistemas de enseñanza de la voz en Latinoamérica. Entonces, en cuanto a punto de acercamiento, es la pregunta por la sistematización y la metodologización de una práctica de enseñanza. Y la distancia, el camino propio, es pensar cómo aquello, o sea, cómo tomar distancia y entender ese tipo de enseñanza tan solo en el traspaso metodológico para poder elevar metodologías y practicantes que son propios de nuestra región. Claro, y en ese sentido, ¿percibías tensiones o diálogos? Pensábamos también en eso, ¿no? ¿Cómo hacer? Porque nosotros mismos estamos también formados en esas técnicas. Y cómo hacer o cómo hacer, o qué te ha pasado a vos concretamente, en situarlo y mirar tu recorrido y tratar de sistematizar tus prácticas cuando mirás esas técnicas que fueron parte de tu formación. O sea, sentís que hay una continuidad, que hubo tensiones, que podés introducir algo que llegue también a poder sistematizarse, que tenga que ver con Luis, que está en Chile, que está en Latinoamérica, que aquí trae esas técnicas en las que se formó.
Claro, yo creo que hay una continuidad en el hecho de seguir pensando una tradición vocal en la cual todos somos parte, ¿sí? Pero personalmente, para mí, hay un corte en cuanto a la colonización de una práctica pedagógica. Para mí eso es muy importante, ¿sí? Y digo un corte no en el sentido de... No malentendida la palabra, sino que hay un corte para poder avanzar y poder crecer con nuestras prácticas propias, ¿no? Y poder así dialogar con aquello que se estableció. Puesto que no conozco bien la tradición teatral argentina, pero bueno, o sea, refiriéndome a la tradición chilena, cuando se crean las escuelas de arte dramático acá, la pregunta por cómo la voz se transforma en un objeto de estudio y cómo se enseña la práctica vocal aparece desde la imitación de un código europeo de enseñanza. Entonces, bajo lo mismo, no hay una pregunta por cómo queremos enseñar bajo nuestra propia circunstancia teatral, sino es cómo traemos un modelo y lo implantamos y desarrollamos aquello sin ningún tipo de pregunta, sino que pongamos el modelo y desarrollémoslo porque está bueno. Fin del asunto, ¿sí? Y pienso yo que hoy, desde los 2000 en adelante, los últimos 20 años, se ha venido cuestionando esta idea de la voz, ¿sí? Y para eso ha sido súper importante las generaciones como la mía y las más jóvenes que se han preguntado por, bueno, ¿cómo aplico, no, esta cosa del Linklater, de la liberación de la voz natural, si está escrita para un público o una sociedad que es netamente anglosajona, ¿no? Han habido han habido, por supuesto, intenciones de traducción, como ha hecho Antonio Campo, ¿no? Con la traducción del método hacia el español, con lo que ha hecho Saida Trujillo también, a través de esta traducción y puesta en práctica con la comunidad latina en Estados Unidos. Pero son, insisto, son traducciones de métodos que han funcionado y operado bajo otras perspectivas culturales, ¿sí? Que responden, por ejemplo, a la idea de textos shakespearianos o a textos que están anclados en otro tipo de lenguas románticas. ¿Por qué digo esto? Porque me parece que mi práctica pedagógica en particular se pregunta más por cómo tomo estos insights, ¿no? Como estos que van entregando estas tradiciones como Cecil Berry o Le Sac, ¿sí? Y las pongo en práctica bajo una idea de un teatro que es latinoamericano, ¿sí? O bajo un teatro santiaguino en este caso, que es distinto al teatro de Valparaíso u otro tipo de región, ¿sí? Siento que hablar de Latinoamérica es un poco amplio en este aspecto, como pensar en Santiago en particular, cómo lo aplico en mi región. Y lo pienso desde una perspectiva como, no en el sentido técnico, sino como pensando más al teatro como un terreno creativo. Y cómo la voz puede operar bajo este tipo de tradiciones como herramientas que permitan a los intérpretes, a los performers, generar espacios de creación desde lo vocal y no espacios de reproducción de una técnica que está anclada a otro tipo de lenguaje. No sé si soy claro con lo que quiero decir. Sí, sí, clarísimo y bueno, un poco en consonancia con estas inquietudes que nos llevaron a pensar en este cierre de nuestro proyecto, volviendo la mirada hacia Latinoamérica, ¿no? ¿Vale? Hola Luis, ¿cómo estás? Buen día. Hola Valeria. ¿Qué tal? Bueno, me quedé pensando ahí un poquito en esto que dijiste cuando empezaste a hablar de estas técnicas en las que vos te formaste en Inglaterra por que vivenciaste. En este concepto que dijiste medio al pasar, pero que te lo pregunto, del cuerpo, el cuerpo universal, ¿no? Entonces pienso, si también encontraste diferencias entre estas técnicas que vivenciaste o que aprendiste en Inglaterra o en Europa y nuestros cuerpos, o los cuerpos con los que vos trabajás en Chile, digo, porque hay un montón de las experiencias que nosotros vivenciamos acá en el grupo de investigación que por ahí tienen que ver con organizaciones corporales, con inhibiciones propias culturalmente de allá, ¿no? Y entonces digo, cuando trabajás con estas técnicas o intentás armar alguno de los ejercicios o con qué te encontrás de diferente en estos cuerpos, en estas voces y en estos cuerpos. Sí, gracias Valeria. Acá yo creo que nosotros los latinoamericanos y latinoamericanas tenemos un común denominador en términos como de afecciones corporales, ¿no?
que va más allá del cliché de la idea de que nos relacionamos como con cuerpos abiertos, expansivos. Tiene que ver realmente con una afección corporal distinta que pasa por factores socioculturales. Y aquello es un gran valor que muchas veces se ha puesto en esta idea del cliché, pero yo insisto que más que un cliché tiene que tomarse como un gran activo para nosotros como performers o como personas que nos dedicamos a pensar el cuerpo y sus relaciones con los distintos afectos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque en mi experiencia con otros tipos de cuerpos europeos he tenido la suerte de poder hacer clases también, dictar clases y más allá como solamente estudiar, también dictar clases en Europa de voz. Hay una escisión que es automática en la idea de la voz y el cuerpo. O sea, no hay una idea como de común denominador desde donde se parte en Latinoamérica. Esto, puesto que está demasiado marcada la división del logos, como la idea del pensamiento, del lenguaje, versus un cuerpo que es afectivo y demostrativo de aquello que voy pensando y sintiendo, ¿sí? O sea, esa división es fundamental al momento de poder comprender o abordar las distintas técnicas del cuerpo como en el espacio más universal, como de lo vocal. Versus que lo latinoamericano, por ejemplo, hay una afección que es mutua, ¿sí? O sea, es imposible pensar en alguien que está diciendo algo y su cuerpo no está afectado de una forma, ¿no? Como es imposible no pensar en alguien en Latinoamérica que no se afecte realmente por lo que está diciendo y que quiera comunicar con su cuerpo aquello que está pasando por ti, ¿sí? Entonces, ese es un factor fundamental en la división de técnica, ¿no? Cuando se establece esta idea de la enseñanza de la voz y la enseñanza de un cuerpo que se suma a la voz. Creo que nosotros en Latinoamérica partimos más en esta idea de un cuerpo que es universal, un cuerpo que es afectivo, que es agenciado por otro tipo de afectos que tienen que ver con la interacción de un otro, con la interacción de una historia o de un espacio o de distintos estímulos que hemos tenido, en donde la voz pasa a ser más una exudación de aquello que un encuentro que tengo más que un fenómeno que tengo que ir al encuentro de, ¿sí? Como que hay una diferencia en la aproximación hacia las distintas técnicas, ¿sí? Creo que ahí hay un punto en donde nosotros como latinoamericanas deberíamos como a poder elevar y levantar en términos de metodologías creativas también para la enseñanza de la voz. Gracias. Bueno, si sigo yo, pero levanten la mano cuando quieran. Yo quisiera volver un poquito para atrás, pero siempre en relación a esto, un poco lo que venimos girando, ¿no? En relación como a la idiosincrasia latinoamericana, e inevitablemente la referencia con la tradición europea, de la que indudablemente estamos absolutamente empapados y condicionados, ¿no? Para bien y para mal. Vos pusiste en un momento mucho el énfasis en la búsqueda de una metodología para la enseñanza, una metodología para el trabajo con la voz, al pensar en las grandes corrientes, ¿no? Las más prestigiosas del trabajo de la voz para la escena. Y me preguntaba, y te transmito la pregunta, a ver qué reflexión tenés, me preguntaba qué dimensión adquiere la misma idea de metodología en Latinoamérica, ¿no? También pensando en lo idiosincrático y un poco también entrando y saliendo del cliché, porque a lo mejor estoy haciendo una referencia un poco en base a una especie de preconcepto, digamos, pero si yo pienso en la idiosincrasia, la forma de ser inglesa y la pienso en relación a cómo podemos ser en Argentina, en Brasil, en Chile, creo que también hay otros modos de abordar la realidad, otros modos de encarar los procesos de enseñanza-aprendizaje creativos, y me preguntaba eso, en ese sentido, si la metodología como tal puede funcionar de igual forma o si también habría otras formas que no estén tan vinculadas a lo metodológico, ¿no? A lo sistemático, sino algo más vinculado a algo que puede ser caótico, pero que dentro de ese caos también va adquiriendo un orden. Sí, creo que Cicely Bert, no recuerdo en qué libro, ella habla sobre esto mismo, ¿no? Le preguntan, pero bueno,
si usted ha elaborado toda su metodología de trabajo en base a Shakespeare, ¿cómo entonces puede decir que su trabajo es universal? Se está respondiendo a una tradición inglesa, de un canon textual, etcétera, etcétera. Y ella responde en el libro, en esta entrevista, no recuerdo la referencia textual, pero la voy a al final de la entrevista espero tenerla en mi cabeza. Dice, bueno, o sea, si bien el trabajo nace de Shakespeare, acá estamos hablando de problemas universales del ser humano, ¿no? Y la voz es algo que contiene el ser humano y no una tradición cultural en particular. Entonces, creo que hay una respuesta que es bien, o sea, bien iluminadora también para pensar en lo que, en esto. A ver, son varias cosas para intentar de responder a tu pregunta. A ver, lo primero es que la idea de la voz o de la enseñanza de la voz siempre se ha establecido en una aproximación que no se cuestiona. O sea, ahora nos estamos preguntando, ¿no? Pero estamos en el 2024, ¿sí? O sea, que no se ha preguntado, no se ha venido preguntando como el por qué enseño lo que enseño. Esa pregunta es súper simple. ¿Por qué enseño lo que enseño? ¿O en qué minuto la voz se transformó en un objeto de estudio? Por lo tanto, había que metodologizarlo para enseñárselo a la actriz o al actor. Entonces, en la no pregunta, o sea, viene la repetición de algo que ya está hecho, de algo que una técnica que ya funciona y que opera, y vamos repitiendo y ya está. Entonces, ya que nos estemos preguntando hoy día, o sea, sin que sea tarde o temprano, digo, pero sí poniéndolo en el 2024, me parece que hay una pausa, por último, reflexiva para poder decir, a ver, cómo esto funciona o no funciona tanto. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Como no solamente para repetir mi argumento, sino porque me parece que es fundamental entender que estas tradiciones vocales responden a este tipo de preguntas, ¿sí? O sea, lo que hace Cecil Iberra, lo que hace Christine Linklater en los 60, son técnicas que partieron en los 60, ¿sí? Hace más ya de, no sé, 60 años. O sea, están pensadas para una época en donde el teatro también estaba avanzando hacia otras partes, ¿sí? Entonces, cuando aparece este tipo de metodologías y de técnicas, aparecen bajo un contexto que se pregunta por sus propias tradiciones y cómo enseñamos la voz para esas tradiciones. Entonces, por eso que aparece Shakespeare como la idea de lo textual, o por eso que la respuesta de Linklater a través de Edith Warren, ¿sí? Viene un poco en contraposición de la idea del texto, sino que más bien démosle énfasis a una libertad del cuerpo y de la respiración, que, ¿verdad?, viene a través de una tradición que está anclada en la idea de Grotowski, de Barban, donde están estos principios preexpresivos. Pero acá, ¿qué pasa acá con este contexto, no? Como, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? Como, ¿cómo hacer ese traslado? Yo creo que el traslado no pasa nuevamente como en transmitir una técnica, sino que en preguntarse por la sistematización de aquello. No sé, estoy pensando en eso. Gracias. Agustín, diga nomás. Buen día, Luis. Buen día, Agustín. Quería preguntarte respecto de estas preguntas que te haces, si se te han ocurrido con qué preguntas debería responder o al menos tener en cuenta la enseñanza de la voz situada en Latinoamérica. Sí, bueno, no lo sé. Honestamente no lo sé. Yo creo que, disculpen si me estoy hablando como de un marco más como contextual sociohistórico, ¿no? Pero me parece que es súper importante entenderlo más allá del hecho del hacer, como que un poquito mirar hacia atrás para poder entender qué pasa con la voz. Yo creo que, o sea, la primera respuesta sería como de una voz situada que está en una cosmovisión indígena, por ejemplo, ¿sí? Como el rescate de ciertas tradiciones o cosmovisiones que pasan por lo indígena, por aquellos lenguajes o esas vocalidades que estaban antes
de la colonización. Pero yo creo que estas prácticas situadas de la voz, y que no es casual esta conversación que estamos teniendo hoy, ¿no? Tienen que ver con una colonización o sea, preguntarse por ese espacio colonial y decolonial hoy día sobre la idea de lo vocal en nuestra Latinoamérica, ¿no? O sea, hay un quiebre muy fuerte, ¿no? Como que todos sabemos que cuando llegan los españoles y dicen como se acabó todo este idioma de ustedes como aborígenes, bullicio, o sea, bulla, ruido, y vamos instalando el español castellano como lengua de Dios, ¿no? Entonces, ya ahí hay un quiebre con unas prácticas vocales que son situadas en Latinoamérica. Lo mismo pasa con el teatro, ¿no? Como se acabó, o sea, vamos instalando esta idea de una voz como de un canon tradicional para poder entender la idea de lo vocal bajo un contexto textual dramatúrgico textual que habla de una idea de un teatro que es europeo, en desmedro, ¿no? de una práctica teatral latinoamericana. Entonces creo que preguntarse por una idea de una práctica vocal que está situada es ponernos a nosotros en esta idea como del entremedio, como del entremedio, del mestizaje, ¿no? Como que no pasa por establecer rituales indígenas o de canto solamente, o de volver a aquello que está puesto en este tipo de tradiciones. Tampoco pasa por, ¿verdad?, lo que hemos conversado hasta ahora, como responder sin cuestionarse a otro tipo de tradiciones anglosajonas, sino como ponernos a nosotros en este intermedio de cómo mezclamos todos estos lugares mediante nuestra propia práctica de enseñanza. Y al respecto hay un artículo muy bueno que escribe Sálvia Trujillo en un libro que acaba de salir sobre la decolonización en los estudios vocales, que habla sobre esto, sobre la idea como del entremedio y la enseñanza vocal. Sí, siento que hoy día ahí está la discusión, como ponernos a nosotros, ¿no? Como, bueno, no lo sé, cómo elevamos nuestras prácticas. Es que a mí me parece que es fundamental ponernos a nosotros y a nosotras en el primer plano de lo pedagógico, ¿sí? O sea, con esto quiero decir como poder atender a nuestras pedagogías, a nuestra aula de clases, porque todos los que enseñamos la voz hacemos nuestras propias mezclas, ¿no? Lo que aprendimos acá, lo que aprendimos allá, y tal, y elevamos nuestra propia como pedagogía, ¿sí? Y me parece que, perdón que me alargue con esto, ¿no? Pero que acá hay un punto que es fundamental. Insisto, no sé cómo se da la tradición en Argentina, pero no me imagino que sea tan distinta a la chilena, ¿sí? El practicante vocal, el profesor de voz, en Chile se forma a través de alguien que le interesó el fenómeno y fue asistiendo a las clases de la profesora o del profesor y se formó en la medida del aprendiz, o sea, maestro-aprendiz, ¿no? O sea, nadie va a una escuela o nadie va a un lugar a hacer un diplomado o una maestría sobre pedagogía vocal, ¿no? Te vas formando en el hacer haciendo. Y creo que eso habla mucho también de quiénes somos nosotros, ¿no? En nuestra práctica pedagógica. De que vamos formándonos a través de la intuición, vamos respondiendo a los fenómenos que van aconteciendo en el hacer mismo, ¿sí? Pero pareciera ser que nos falta el otro espacio, ¿no? El espacio reflexivo de cómo aquello que estamos haciendo y de que hemos hecho hasta ahora, lo situamos, lo escribimos, lo ponemos y le establecimos el diálogo con otros colegas para ver qué puntos en común y qué puntos en distancia existen en nuestras propias prácticas pedagógicas, ¿no? Y sin duda que estamos salpicados y contaminados por estas tradiciones europeas. Sin duda, porque somos eso, ¿no? Somos Latinoamérica. Pero también sin duda estamos elevando prácticas que son propias de nuestra región, ¿sí? Pero sería espectacular que existiera el método Montero, por ejemplo, el método Farina, no sé, estoy leyendo los apellidos, ¿sí? Y que pudiésemos discutir a través de eso, Eso. Flavia.
Sí, me parece buenísimo cómo estamos en eso, ¿no? En pensar juntos en esta charla, en estos temas. Yo quería traer un poco una mirada que te escuché bueno, en los materiales que estuvimos viendo tuyos como para prepararnos para este encuentro. También escuchamos un podcast de La Casa Encendida, y bueno, ahí hay un momento en donde vos hablas de cambiar el foco. No sé si va a ser absolutamente fiel porque bueno, fue algo que deslizaste y tampoco hubo tiempo de profundizarlo, pero cambiar el foco, entendí yo, del punto de la mirada, de lo vocal, no pensar tanto en el proyectar, que sería desde mí misma hacia afuera, sino desde la recepción, ¿no? ¿Qué pasa desde el afuera? ¿Cómo es recibida la voz, las voces? Y yo en ese punto hacía una relación con las técnicas, y más aún viniendo desde el llamado mundo hegemónico, digamos, mirando hacia ese lugar. O sea, yo proyecto mi voz y también proyecto el deseo y la técnica en la que me formé, en esas técnicas, en función de un ideal, ¿no? Proyecto hacia ese objetivo que es, bueno, si logro hacer todo esto, va a estar bien, digamos. Eh, si me doy vuelta y pienso más en la recepción que vos planteabas, ahora traigo esta imagen hacia lo técnico y también hacia Latinoamérica. Digo, lo primero que nos preguntábamos era esto, ¿no? ¿Por qué no hay difusión o no aparecen o no se conocen técnicas que vengan desde Latinoamérica? Y después también pensamos, bueno, quizás es otra la idiosincrasia, quizás no tiene que venir una técnica de Latinoamérica. Y esto de la mirada que tenga más que ver con lo grupal, ¿no? Que de alguna manera relaciono la recepción con lo grupal también. Eh, Me pregunto si no podemos pensar también desde ahí. Vos traías lo que es los pueblos originarios, la mirada que hay en la voz, en los pueblos originarios, está muy, bueno, por lo menos podemos hablar, o yo puedo hablar de los contactos que hemos tenido aquí con personas del pueblo mapuche que también trabajan en la escena. eh, y está muy relacionada la voz, el lenguaje con todo el entorno, digamos, no hay una escisión, como que no se podría hablar de una técnica, no tendría en un punto sentido, ¿no? Eso por un lado, digamos, cómo no es un punto individual proyectando, sino que la persona está unida en su lenguaje con un entorno, entonces ya hay una cuestión más amplia. Y por otro lado también el tema de las creaciones colectivas, porque eso sí que es un punto bien definitorio de lo teatral latinoamericano, ¿no? Y de nuevo ahí volvemos al grupo, ¿no? No sería tanto la proyección desde uno hacia un objetivo ideal, sino ¿no? el hacer conjunto. No sé, se me ocurre unir todos estos conceptos, meterlos en la olla. Sí, perdón, y agrego algo más para no hacer después otra intervención aparte, porque me parece que es lo mismo, y de hecho tomo la referencia del mismo podcast que mencionaba Flavia, que me llamó mucho la atención, me pareció muy interesante, en el mismo sentido, por eso lo agrego ahora, me atrevo a agregarlo. Vos hablás de no tanto la voz desde el propio sujeto, sino la idea de comunidades vocales, ¿no? Que eso también me parece súper interesante en una perspectiva latinoamericana. Son varias cosas, no sé por dónde comenzar. A ver, quiero decir algo, bueno, a ver, vamos a partir por esta idea de la técnica que estamos hablando, como para hacer, o sea, como ir sobre esta idea anterior. Yo creo que, no sé cómo habrán sido los otros conversatorios o las otras conversaciones que ustedes hayan tenido con los otros invitados, pero me parece que es súper importante poner acá en relevancia que este tipo de técnicas, como lo de Linklater, Cicely Berry, ¿sí? Ole Sack, etcétera, etcétera, de las que hemos estado hablando, también son franquicias económicas, y esto hay que decirlo, ¿sí? Son franquicias económicas que estas personas han hecho, o sea, son métodos que están registrados, a los cuales si tú quieres adquirir, tiene un costo elevado, ¿sí? Es un negocio. Entonces, eso tampoco hay que obviarlo y ocultarlo en la conversación. Yo creo que, o sea, es fundamental, ¿sí? Hay un negocio también en esta idea de la técnica vocal
Y como tal, y como negocio, por supuesto que es fundamental expandirlo en el mundo para que siga siendo rentable. O sea, eso es súper claro, ¿sí? Me parece que eso hay que establecerlo igual. Entonces también ahí hay una respuesta, ¿no? Como al por qué se ha expandido tanto también este tipo de metodologías, ¿verdad? Y tal, ¿sí? O sea, no es casual, ¿sí? Como que, por ejemplo, que en muchas universidades te exijan ser designado de alguna técnica, ¿sí? Y que esa universidad, o sea, vaya teniendo convenios o no con ese tipo de lugares. Como que también me parece que aquí hay como que establecer esas como preguntas en este tipo de técnicas, para bajarlas también, ¿no? Como ponerlas en el diálogo. Eso por una parte. Bueno, yendo a lo otro, como tomando un poco lo del podcast de la casa situada, y esto ya tiene que ver con una práctica que es de un entendimiento personal mío sobre la voz. Yo pienso que hay que ir más allá del eje antropocéntrico en la idea de lo vocal. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? Como esta idea ligada a que la voz le pertenece al cuerpo, o que la voz es una extensión del cuerpo, me parece a mí que es limitante en cuanto a la enseñanza o al avance hacia nuevos futuros o técnicas vocales en un contexto de las artes escénicas. Y esto va más allá de Latinoamérica o del mundo, sino que tiene que ver con pensar la voz en las artes. Entonces, en ese sentido, pienso que esta idea de agencia vocal, que es la proyección del ser humano a través del lenguaje o de la palabra, ¿no? En donde la voz se ha transformado en un fin instrumentalista, ¿no? O sea, nosotros enseñamos para que, lo que decía Flavia, ¿no? Para que el cantante se le escuche bien, o para que el actor o la actriz proyecte su sonido, ¿sí? O sea, estamos enseñando herramientas, técnicas, ¿sí? Para proyectar al ser humano mediante la voz. Pero yo me pregunto qué pasa si nos ponemos del otro lado, ¿no? Como pensar que la voz excede al humano, no pertenece al cuerpo, y que tampoco se da en aquello que, o sea, no, en aquello que no se proyecta tan solo como una agencia moral y ética del humano a través del lenguaje, sino que es un fenómeno en sí mismo que se proyecta en quien recibe su sonar. Al ponerlo en ese otro lado, ¿sí? ya el eje no está en la reproducción o en la producción sonora, sino que está en su recepcionar, ¿sí? Entonces, todo aquel cuerpo que es capaz de recepcionar la voz mediante su vibrar, podemos entrar en la discusión de que es capaz o no de tener voz, ¿sí? Entonces, la enseñanza no está, ya que estamos hablando de pedagogía, no está en la producción simplemente, sino que está en los factores de recepción de aquello que se escucha, ¿sí? Y me parece que es súper interesante hacer ese giro, porque es un giro que permite como entender al cuerpo humano desde otra perspectiva, ¿sí? No desde un sistema que es orgánico, productivo de lo vocal, sino que es un sistema de afecciones, de afectos, como dice Spinoza, ¿no? En donde va recibiendo un fenómeno que modifica tu ser en cuanto interactúas con otros espacios, otros cuerpos, otras materialidades, silla, luz, etcétera, en el espacio escénico. Y acá aparece la idea de la voz como un fenómeno que es absoluto, ¿sí? En donde no le pertenece al cuerpo, sino que se difracta a través de él. O sea, la voz como un fenómeno que no, como la idea de Dios, ¿no? La idea de lo absoluto, que no tiene una lógica en sí mismo, sino que es un fenómeno que se desarrolla en la medida que aparecen cuerpos que reciben y recepcionan su sonar. Esto permite que la idea de generar ensamblajes colectivos en donde el cuerpo humano, o la idea si nos ponemos en la sala de clase, ¿no? Como para seguir como situando la conversación en esta idea de la práctica pedagógica, en donde el estudiante o la estudiante es un factor más de recepción de lo sonoro junto con las paredes, el foco, el piso, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, aquí no hay una prioridad, no hay un protagonismo de lo humano por sobre lo no humano
en cuanto en cuanto al fenómeno de la voz, sino que es la voz la que es protagónica y nosotros y nosotras simplemente somos receptores de su sonar. Y aquello permite generar cuerpos colectivos en donde la voz va, en donde lo vocal se deslinda de esta idea del individuo y pasa a ser más conector de distintos cuerpos, ¿no? Como de generadora de distintos cuerpos que va armando dependiendo de las intensidades de su performatividad o de su sonar, ¿sí? Son sonidos más graves, más agudos, más, como resonancias más fuertes. Va generando distintos tipos de cuerpos para difractar, ¿no? Ese distinto tipo sonal. Entonces, pensarlo así ya no nos pone a nosotros o a nosotras en la idea de que yo produzco el sonar, ¿sí? Que la voz pasa por mi forma por mi gestión, por mi agenciamiento de aquella, sino que es al recibir, ¿verdad?, este estímulo sonoro, ¿sí? El cuerpo cambia, ¿sí? El cuerpo se modifica y pasa a ser uno más de sus ensamblajes, ¿sí? O uno más de sus receptores para recibir su sonar. Y eso permite, ¿no?, poner atención en otros tipos de cuerpos también para la escena que pueden ser potenciadores de lo vocal, en otros tipos de voces también que van más allá de la idea del pulmón, la laringe o el diafragma, que van también generando distintos tipos de sonancias para la escena. Eso no sé si me fui así, pero intenté como anclarme lo más que pude en la conversación. No, sí, y además aclaraste más este concepto, ¿no? De la mirada desde la proyección o la recepción. Uh-huh. Sí. Sí, como lo que me da mucha curiosidad y me preguntaba mientras te escuchaba, creo que fue clarísimo acá todo lo que abriste en esta última respuesta tuya. Lo que me preguntaba es, bueno, ¿esto cómo se va? Justamente porque venimos mencionando la idea de metodología y de técnica, ¿no? Entonces, todo digamos, este paradigma que vos abrís de cómo pensar la voz, bueno, cómo se traduce en lo concreto en el aula, en la clase o en la sala de entrenamiento o de ensayo, digamos. Sí, sumo un poquito a esto que dice Gus, porque viene también a colación. Si vos no crees que en esto de cuando vos pones en valor este desarrollo de un corpus teórico del cual nos podemos asir, que fue parte, ¿no?, de esta vivencia con técnicas foráneas, si no hay algo de toda esta complejidad y de todos estos estudios que vos atravesás permanentemente, que se cristaliza cuando uno intenta armar un método, una metodología de Luis Aros. Entonces, si no hay también un temor en esto de escribir el método, porque, bueno, hay conceptos y todo esto que es algo tan vivo y es algo que permanentemente está en investigación, no queda ahí como en una especie de cristalización de conceptos. Sí, yo creo que ahí hay algo súper importante lo que dice Valeria. Yo creo que acá hay que cambiar también la conceptualización o el lenguaje. Yo pienso que más que hablar de método, que es algo que está cerrado, ¿no?, que sirve mucho para las ciencias más duras, ¿no?, como 1 más 1 es 2, ¿no? Si mezclo tal cosa con tal cosa va a dar tal cosa, ¿no? Pensar en un método vocal, yo hablaría más como de pensar en ensamblajes vocales, no sé cómo explicar, no se me viene ahora el concepto, lo tenía en mi cabeza, pero pensar más sí, lo que pasa es que un método responde a la idea de sistema, ¿sí?, en donde tiene una idea que es funcional, con un objetivo central, y que es terminal, que es central, ¿sí? O sea, que tiene un objetivo finalizante, ¿sí? Mi método es, no sé, el método Aros es para que el actor, la actriz, termine diciendo todas las S en escena, no sé, estoy inventando, ¿sí? Y ese es el objetivo central de una metodología, ¿no? Como que responder al ABC, ¿no? Como es un método que funciona, ¿sí? Pero sabemos que la voz no opera de esa manera, ¿no? Sabemos que el teatro, que las artes escénicas no responde a métodos que son cerrados, sino que responde insisto, a ideas de ensamblaje que son más rizomáticos, en donde todos los cuerpos son distintos, todas las voces son diferentes, y no estoy hablando nada nuevo, ¿no? Aquí no estoy descubriendo la rueda,
Pues sabemos que lo que para mí me hace sentido, al otro no le va a hacer sentido y así, ¿sí? Entonces me parece más como hablar de ideas o de pensamientos sobre lo vocal en la escena, ¿sí? Más que hablar de metodologías cerradas en donde yo estoy buscando resultados u objetivos de aprendizaje, ¿sí? Porque hoy día, por ejemplo, o sea, no podemos hacer la vista gorda de que la idea del cuerpo del performer o de la performer, el cuerpo humano, ya es algo que está quedando atrás, ¿verdad? O sea, han avanzado mucho las inteligencias artificiales o las ciencias ómicas en pensar en cómo los cuerpos ya no son necesarios para establecer distintos fenómenos escénicos, ¿sí? O sea, cuerpos mediales, a través del audio WhatsApp, el voice over, el doblaje, etcétera, ¿sí? Y las escuelas de teatro o la enseñanza de la voz en las artes de la representación tiene que ir avanzando hacia allá, tiene que avanzar hacia ese lugar. No nos podemos seguir quedando, nuevamente, insisto, en una metodología cerrada, en donde hablamos sobre el diafragma, la laringe, como un sistema orgánico, sino que más bien pensemos cómo todos estos tipos de cuerpos van respondiendo a todos estos tipos de voces, ¿sí? Prefiero hablar más de otros cuerpos y otras voces que exceden esta idea de lo humano para ir en búsqueda de conceptos o de ideas que se van desarrollando en la medida que los proyectos lo van necesitando. Y con esto no digo que sea, o sea, que vamos armemos cualquier cosa, ¿no? Obvio que no. O sea, esto tiene un fundamento, tiene marcos que van generando como los estudios de la voz, ¿no? Son marcos que responden, a ver, ideas que vayan respondiendo a lo siguiente, ¿sí? A qué o a quién habla, ¿sí? O sea, qué o quién habla, ya hablando ya poniendo el qué a la pregunta, amplifica la idea del cuerpo, ¿sí? A qué o quién escucha, ¿sí? Y cómo esa relación es significativa. Yo creo que esa triangulación, como en el pensar qué o quién habla, qué o quién escucha, y cómo esa relación es significativa, nos puede dar como un lente o un marco de análisis para futuras prácticas pedagógicas que no respondan a métodos cerrados, sino que respondan, insisto, a prácticas que son abiertas, que se están pensando en sí mismas. ¿Mm? Eso. Bueno, nos están quedando como re poquitos minutos, así que, bueno, ya comenzando a agradecerte enormemente. Sí, Flavia. Sí, perdón, yo quería preguntarte en relación a esto, que es muy bueno como quedan varios conceptos resonando y también puertas de entrada como para seguir pensando el tema. Si esto que vos planteás, esto último que estás planteando desde, digamos, correrse del método y observar desde ese otro lugar, esta triangulación que presentabas, si vos en tu recorrido, en el recorrido que reciente que acabas de hacer también a raíz del doctorado y tus recorridos por otros territorios más allá del chileno, si observás que también está esta tendencia, empieza a aparecer o no, o todavía está bien afianzado el tema de los métodos. Obviamente está bien afianzado y es lo más sencillo, ¿no? Recurrir a algo que tiene un objetivo y hacia el cual tratás de dirigirte, pero digo, esta mirada que estás planteando, ¿ves que se empieza a abrir paso, que tiene que ver más con este territorio o no? ¿O son miradas que están así distribuidas en el planeta? ¿Cómo? Yo pienso que o sea, mi experiencia en Latinoamérica, vengo llegando de hacer clases en Bogotá y en México también, y todavía en Latinoamérica está muy anclada la idea del método, todavía. Todavía estamos súper anclados. Sé que no está bueno ni malo, digo, es así. Uh-huh. ¿Sí? Como sin ponerle una cosa de lo bueno o de lo malo, sino que es así. ¿Sí? Está súper anclada la idea de un método, ¿sí? Que responda a una idea de un teatro que es particular, ¿sí? Por lo tanto, la voz todavía está en este espacio de responder técnicamente a los requerimientos del actor o de la actriz para la escena, ¿sí? Entonces, no sé, esto va como casi como con mi bandera personal, como que ando, como pensar más a la voz, insisto, como más que una técnica o una metodología de aprendizaje, también como una práctica que es creativa. Y para eso sirve como remecer estos cimientos de pensar
Bueno, los métodos fueron súper útiles cuando el teatro empezó a metodologizarse por ahí en el 1900, ¿no? ¿Sí? Y ya luego en los 50, se cosa hacer una revisión histórica rápida. Ya en los 50, cuando aparece toda esta idea del teatro colectivo o los teatros laboratorios, o sea, ya hay un quiebre ahí. Entonces, hoy día que estamos en el 2020, es como, no, tenemos que seguir replicando esta idea de metodologías o de métodos como cerrados, o tenemos que ir hacia una Latinoamérica que responda hacia otros tipos de teatros, otros tipos de prácticas artísticas. No sé, como creo que hay un debate que es súper interesante iniciar, por lo menos, o establecer, ¿no? Donde, o sea, la idea no es derrumbar lo que está, sino que es poder ponerlo en diálogo, como decir, hacia dónde queremos avanzar, ¿sí? Básicamente es eso. ¿Cómo queremos continuar con nuestras prácticas de enseñanza, en este caso de lo vocal, cómo lo estamos pensando, cómo lo queremos desarrollar, cómo nos queremos conectar entre los colegas que estamos pensando en Latinoamérica para poder, no sé, como decir, quizás vamos a llegar al punto y decimos, como este es el método latinoamericano, fin, se acabó, no sé, no tengo idea, pero quizás no, entonces, pero por lo menos establecer la discusión, ¿sí? Establecer la discusión. Ya esto me parece que es un paso enorme. Sí, bueno, en relación a eso hay como una última pregunta que la intención es poder hacerla, replicarla en todas las conversaciones, que es muy amplia, ya desde el mismo territorio, vos en algún momento lo mencionaste y me pareció muy acertado. Latinoamérica es un territorio inmenso y también muy, muy diverso, ¿no? Sobre todo en lo cultural. Pero bueno, la pregunta es si vos creés, yo creo que de alguna forma se fue respondiendo, ¿no? Pero concretamente, si vos creés que se puede hablar o que se puede pensar en una idiosincrasia vocal para la escena que sea netamente latinoamericana, ¿no? Con algunas características que la diferencien del resto de las concepciones vocales del mundo. ¿Qué pregunta? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que somos demasiado diversos como para poder establecer una unicidad sonora. Y me parece que no, bajo mi perspectiva, siento yo que no es el camino de tratar de buscar una metodología o una unicidad latinoamericana para la voz, sino que más es buscar quizá un contenedor en donde pueda establecerse una discusión de la polifónica de las distintas sonancias latinoamericanas, ¿sí? Que por supuesto vamos a encontrar puntos en común, pero pienso que tratar de unificarnos es replicar el modelo nuevamente colonialista de decir, somos esto. No, somos mucho, somos mucho. Muchísimas gracias, Luis. La verdad, súper enriquecedora la charla, deja abiertas, ¿no? Un montón de puertas para seguir pensando. En la descripción de esta charla, en el video, vamos a poner referencias tuyas, como la página, también el libro, Cartografías de la Voz en el Teatro Universitario Chileno, no sé si es exactamente el título, pero bueno, que también es muy interesante. Hay también mucho conceptual más allá de la temática esa concreta, como para también seguir abrevando, ¿no? en esto de los estudios de la voz. Así sí, les invito, si les interesa, como pueden leer mi tesis también. Ahí se aborda mucho más como esta idea de prácticas vocales expandidas para las artes escénicas. Totalmente, esa referencia también estará entonces. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta disponibilidad y también por tu inspiración, porque somos conscientes de que son charlas que justamente estamos pensando en conjunto. Entonces fue muy lindo ver esa predisposición de tu parte. Gracias a ustedes. Muchas gracias, un placer enorme. Gracias. Sí, Gracias a ustedes. muchas gracias, Luis, gracias por la entrevista. Cuando quieran. Gracias. Y hasta pronto. Gracias, Luis.